En este video voy a enseñarte cómo prevenir y tratar de una forma efectiva y sencilla las contracturas en tus gemelos, en tus pantorrillas. Y también voy a enseñarte un ejercicio de estiramientos que es muy fácil de hacer y que te va a ayudar muchísimo en esto. La sobrecarga muscular en la parte posterior y baja de nuestras piernas es uno de los problemas más comunes entre los corredores. Allí están ubicados los tríceps surales, también conocidos como gemelos, y el músculo sóleo, que son los músculos que dan movimiento a la articulación que nos conecta con el suelo. Por lo tanto, es una de las zonas que más ponemos a trabajar cuando corremos. Si bien las causas de estas contracturas pueden ser múltiples, entre las más comunes están la falta de adaptación a las cargas de kilometraje, es decir, cuando nos exigimos demasiado. ¿Y cuánto es demasiado? Demasiado para lo que nuestro cuerpo en este momento está preparado. Y por eso es tan importante a la hora de planificar nuestras sesiones tener en cuenta las distancias objetivo que queremos cubrir a corto y a mediano plazo. En otras palabras, no podemos acumular kilómetros o millas, entrenamiento tras entrenamiento, simplemente pensando o entendiendo que nuestro cuerpo va a tolerar perfectamente esto. Y por esto mismo, justamente, es que siempre tenés que tener muy presente que la mayoría de estos dolores o inclusive lesiones, productos de la sobrecarga, no tienen que ver necesariamente con la última sesión de entrenamiento que hiciste, sino más bien con la acumulación de fatiga que venís acarreando en los últimos días o inclusive semanas de entrenamiento en las que no hicimos los necesarios descansos y las descargas del entrenamiento, es decir, esas bajas en la cantidad de entrenamiento que necesariamente debemos hacer periódicamente para así permitir a nuestro cuerpo que se adapte a lo que le estamos exigiendo. Y por esto, tanto para las personas que están empezando a correr como para aquellos corredores que están volviendo luego de un periodo de inactividad, ahí tenés que evitar estos atracones de kilómetros o millas que muchas veces nos solemos dar pensando en que toda la vida corrí, siempre lo pude hacer. Hay que entender que nuestro cuerpo necesita readaptarse al entrenamiento. Otra de las causas del problema suele ser el uso de un calzado inadecuado o bien que ya está desgastado y que se ha deformado debido a su uso excesivo. Y en estos casos, como ya vimos en un video hace un tiempo atrás en este canal, deja de tener las propiedades de amortiguación, de absorción de impacto que tenían cuando lo compraste, cuando lo adquiriste. Por eso es importantísimo chequear esto. En este video te dejo una forma sencilla para saber si tu calzado está o no en condiciones de seguir siendo usado para correr. Por otro lado, recordá que no existe una zapatilla, un calzado ideal para todos los corredores. Cada modelo de cada marca está diseñado de acuerdo a un corredor objetivo que tiene que ver con un peso determinado, con un kilometraje o con una distancia que cubra, con una velocidad, con una forma de pisar. Por supuesto que podés correr con cualquier zapatilla, pero si querés evitar o al menos minimizar el riesgo de lesiones, deberías elegir las que se acomodan mejor a tu caso. Y para eso, en este canal sabés que tenemos una sección que semana a semana vamos alimentando, en donde vemos diferentes modelos, diferentes marcas y además tratamos de enseñarte algunas herramientas para que puedas entender cuáles son las zapatillas que más se acomodan a tu caso y cuáles son las que deberías tratar de esquivar. También te voy a dejar esa lista, a esa sección completa, aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlo si te interesa. Y atención con lo que viene ahora, porque al momento de prevenir y de tratar sobrecargas de pantorrillas, algo sumamente práctico, efectivo, sencillo y al alcance de todos son los estiramientos en esa región del cuerpo. Y es, te diría, el estiramiento más fácil del mundo. ¿Por qué el más fácil? Porque como sabes, muchos estiramientos para diferentes grupos musculares requieren esfuerzo, requieren que movamos, que hagamos fuerza con otra parte del cuerpo. En este caso no, solamente vas a utilizar
el peso de tu propio cuerpo, con lo que ni siquiera te va a costar trabajo hacerlo. Simplemente vas a buscar una elevación de entre unos 10 a 20 centímetros aproximadamente, que puede ser perfectamente el escalón de una escalera, una piedra, el cordón de una vereda, lo que tengas más a mano. Tiene que ser una superficie firme y allí vas a apoyar totalmente uno de tus pies, que va a ser el que no se va a estirar en este momento, y el otro, el que vas a estirar, lo vas a apoyar en la mitad o un poquito más hacia adelante, dejando la parte trasera sobre el aire, colgando. Cuando estés en esta posición, también procura agarrarte de alguna baranda, de algo que te permita mantenerte firme. Para eso también está ese otro pie de apoyo. Y ahí vas a empezar a bajar lentamente tu talón, como estás viendo en la imagen, hasta sentir que los músculos de la pantorrilla se estiran, pero que no duelen. Es importante que sientas que se van estirando, que evites esa sensación de dolor. Simplemente sentí cómo se estira y manténelo ahí durante 30 segundos para luego aflojar lentamente, volver a la posición inicial y cambiar de pie. Es decir, poner el pie que estaba colgando firme arriba y llevar un poquito para atrás el otro para volver a bajarlo. Vas repitiendo hasta hacerlo con cada pie entre 3 y 5 veces. Y algo interesante acá es que si doblas un poquito la rodilla del pie que estás estirando, vas a estirar un poquito más los óleos. En cambio, si mantenés esa rodilla recta, vas a estirar más los gemelos. Por eso está bueno que hagas uno y uno con cada pie. Uno con la pierna recta y uno con la pierna un poquito flexionada. Así vas estirando mejor a todo ese grupo muscular de una forma más eficiente. A este ejercicio, como cualquier ejercicio de estiramientos de gemelos, podés hacerlo todos los días, inclusive 2 o 3 veces por día en diferentes momentos. Te va a llevar muy poquito tiempo, apenas un par de minutos, y por eso podés hacerlo, por ejemplo, cuando tenés una pequeña pausa en el trabajo, cuando estás esperando que alguien llegue, cuando estás esperando el transporte para ir a algún lugar. En esos pequeños ratos de tiempo que tenés libres, ahí buscas un escaloncito, una piedra, un cordón y podés estirar tus gemelos. Lo vas a hacer de una forma muy práctica. Y por supuesto que también hay otros ejercicios que también son muy efectivos para estirar gemelos. Uno de ellos es hacerlo sobre una pared, como lo que estás viendo aquí en esta imagen. Pero mi favorito es este de colgarse de algún lugar, de algún escaloncito, como para hacerlo también usando mejor el peso del cuerpo y que sea un trabajo mucho más sencillo. Si te parece bien, también podemos hacer un video con más estiramientos para gemelos, con diferentes opciones. Algunos también podés hacerlos en el piso, agarrándote la punta de los pies con una toalla y tirando un poquito para atrás. Así que si te gusta esa idea, déjale tu pulgar para arriba a este video. Y finalmente, otra acción efectiva y sencilla que podés realizar para prevenir y tratar la contractura de gemelos es usar el foam roller. En este canal también hicimos un video hace poquito mostrando algunos secretos de su uso, algunos puntos que tenés que tener en cuenta a la hora de utilizarlos, qué tenés que hacer y qué no. Si querés ver ese video, te lo voy a dejar aquí al costado para que lo repases ahora. Y si te gustó este, por supuesto, te pido que le dejes tu me gusta y abajo si puedes dejar un comentario con la palabra pantorrillas, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Abrazo de finisher para todos.